Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente, comenzando una nueva semana más que tenemos para realizar todas nuestras actividades y como siempre, al comenzar esta semana, separando este pequeño espacio que tenemos para estudiar la palabra de Dios, la lección de escuela sabática en este momento. Y pues hoy tenemos para nuestro estudio la lección del día domingo 6 de agosto, que titula La unidad del Espíritu. Y pues la lección de esta semana titula El cuerpo unificado de Cristo. Así que antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias Señor porque nos has regalado un hermoso sábado. Porque pudimos estar en la iglesia, porque pudimos compartir con los hermanos, porque pudimos alabarte, pudimos honrar tu glorioso nombre, pudimos, Señor, aprender de tu palabra, los mensajes que tú traías para nosotros. Hemos podido participar de cosas maravillosas durante este precioso sábado. Y pues ahora ya estamos comenzando el primer día de la semana. Ahora, en este nuevo día que nos regalas, nos hemos levantado y pues hemos comenzado ya los 6 días que tú nos has dado para que realicemos todas nuestras actividades propias para nosotros, pero siempre queremos tener pendiente que primero eres tú y pues nos acercamos a ti para que dirijas nuestro estudio, para que tu Santo Espíritu esté a nuestro lado y sea Él el que dirige cada cosa que decimos, cada cosa que tenemos para aprender, que Él nos lo enseñe, nos ayude a entender y que nos capacite para vivirlo. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Efesios 4, del 1 al 16, Pablo está haciendo una disertación en la que nos llama a la unidad. En general nos está llamando a la unidad, pero estos versículos tienen una calidad poética y una calidad escritural muy importante, es muy bonito y nos habla de cosas que son muy importantes para la iglesia. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer los versículos del 1 al 16, nos va a llevar más tiempo de lo que debiéramos. Pero vamos a leer algunos importantes. Primero, los primeros versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso, por una parte. El que andéis como es debido y el de soportarnos los unos a los otros en paciencia, en amor. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mañana ahondaremos un poquito en estos 7 unos que Pablo de manera poética nos relata, pero que son importantes, porque están enfatizando constantemente la unidad. También habla acerca de los dones que Dios nos trajo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, porque también va a hablar de los hombres, de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Por eso en el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden, todos estos dones que en lo que debe redundar es en la unidad de la iglesia, pero también en la edificación del cuerpo de Cristo. Y finalmente termina diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Importante en el versículo 14 y es la unidad, pero una unidad basada en la palabra de Dios y en la verdad. ¿Y cómo sabemos que de eso nos habla el versículo 14? Porque dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que en la unidad, en la verdadera unidad de la iglesia, la doctrina es importante. Así que no es de desechar. No podemos sacrificar los principios bíblicos, las doctrinas fundamentales de la iglesia que no son negociables, no podemos sacrificarlas en aras de, entre comillas muy grandes, la unidad. Es decir, no podemos sacrificar la sana doctrina por la unidad, y por eso dice que no podemos ser como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Tenemos una doctrina que Dios nos la ha revelado y es básica y es importante, y es ella la que debe unirnos, no separarnos. Cuando la doctrina nos separa, el problema no es la doctrina. El problema somos los seres humanos que no somos capaces de apegarnos, de someternos a la doctrina que Cristo ha planteado para nosotros. El problema no es la doctrina. El problema no es que tengamos que quitar, cambiar o modificar las doctrinas. El problema es que somos los seres humanos los que no queremos permitir ser modificados por el Espíritu Santo. Y entonces hallamos en la doctrina el problema cuando el problema realmente está en nosotros. Si la doctrina nos divide, entonces el problema no es la doctrina. Somos nosotros que no queremos abandonar nuestras propias concupiscencias y tendencias. Así que cuando alguien les diga que hay división en la iglesia porque no se quiere recibir, porque no se quiere aceptar el bautismo, por ejemplo, de personas que conviven en unión libre, o que conviven en uniones homosexuales, parejas del mismo sexo, y entonces que tenemos que recibirlos porque eso es inclusión y que tenemos que recibirlos y permitir que sigan practicando cuando sabemos que es doctrina. Si eso nos divide, entonces el problema es que queremos seguir viviendo en las mismas concupiscencias. Y el problema no es la doctrina, el problema somos tú y yo, que no queremos someternos a la palabra de Dios. Y ya me alargué, pero bueno. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios precisamente llamando a la unidad. Y es una unidad en el Espíritu, y es una unidad que nosotros necesitamos perseguir, pero es una unidad basada en la verdad, basada en la palabra de Dios. En segundo lugar, Pablo identifica a Jesús como exaltado y victorioso, como la fuente de gracia y la fuente de todos los dones que unifican a la iglesia, que todos esos dones están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo, para unir al cuerpo de Cristo y para que el cuerpo de Cristo pueda realizar la obra que Cristo le ha encomendado. Crecimiento y unidad del cuerpo de Cristo. Pablo nos invita a que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y ese andar, ese verbo, se utiliza en el sentido figurado de comportamiento. Es decir, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir debe ser acorde a lo que es nuestra vocación, digno de nuestra vocación, y vuelve y juega otra vez lo que venimos hablando acerca de la verdadera unidad. La verdadera unidad debe estar basada en el cumplimiento de lo que Dios ha pedido para nosotros, de lo que Dios tiene
por decirlo así, delineado en nuestra vocación como cristianos. No podemos quitar lo que Dios ha establecido para establecer nuestras propias ideas y concupiscencias. La verdadera unidad está basada en eso. Que andemos como es digno de la vocación, es decir, que vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha indicado, para lo que Dios nos ha preparado. Es un llamado a practicar las virtudes que realmente nos van a llevar a una verdadera unidad. La unidad que sacrifica los principios de la doctrina sana bíblica para obtener una supuesta unidad. Esa unidad no tiene ningún fundamento. Su fundamento es la paja y la hojarasca, que en el día del fuego será revelado por fuego que ese fundamento era falso y se desmoronará esa supuesta unidad. Pero si la unidad está basada en la palabra de Dios y en la sana doctrina, esa es una verdadera unidad, y si andamos en ella, la unidad permanece y está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Los términos de los que está hablando Pablo aquí, uno es la humildad. Y la humildad es, según Filipenses 2:3, considerar a los demás como superiores a uno mismo. Y no significa que humildad signifique un desprecio, una virtud negativa de despreciarse a sí mismo, sino que la humildad es una virtud en la cual yo siempre veo la oportunidad de servir a los demás. La humildad es que como yo no me creo superior al otro, entonces tengo una oportunidad del servicio, de la entrega, de el poder ayudar y servir a mi prójimo. La mansedumbre es, como decir así, una cualidad de no estar demasiado impresionado a mí mismo con mi propia importancia, sino que más bien es cortesía, consideración, amabilidad, el no reaccionar ante la ofensa, ante la prueba que el pecado puede llevarme a mí en mi vida diaria, a través de una persona, a través de un objeto, a través de un animal, a través de lo que sea. Mi mansedumbre se verifica a través de la cortesía, la consideración, la amabilidad. Finalmente, la paciencia, de la que hablan estos versículos, es ser capaz de soportar la provocación, es ser capaz de soportar las pruebas, y por lo tanto estas cualidades se agrupan en torno a la temática de alejarse de la arrogancia. Es decir, no hay cabida para el ego, para la arrogancia, y más bien se centra en el valor de poder servir y atender a los demás, en la alegría de ser dadivoso, servicial, amable y cortés con los demás. Cuando yo vivo estas cualidades, entonces la verdadera unidad en la iglesia, fundamentada en la sana doctrina y en el buen comportamiento, en mi vivir verdadero de la palabra de Dios, entonces harán una unidad perfecta y bien fundamentada en la iglesia. Mi querido hermano, mi querida hermana, en este día precioso quiero invitarte para que ruegues a Dios, para que dobles tus rodillas y supliques a Dios que pueda que pueda hacer realidad en tu vida estas virtudes maravillosas que nos pueden llevar a la verdadera unidad. Quiero que ruegues al Señor a partir de este momento, que eleves una oración y que pidas al Señor que el Espíritu Santo saque de tu corazón todos los sentimientos egoístas, arrogantes, de superioridad,
todos esos sentimientos malos los expulse de tu vida y que tú puedas llegar a experimentar lo que es la verdadera unidad en Cristo Jesús, lo que es la mansedumbre, la humildad, experimentar la paciencia. Mis queridos hermanos, eso no es algo que podamos desarrollar nosotros porque seamos muy buenos o porque nosotros seamos capaces por nosotros mismos. Son virtudes que solamente Cristo puede poner en tu vida, en tu corazón, a través del poder del Espíritu Santo. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga y te ruego, te pido que compartas este video con tus amigos, con tu familia, con los hermanos de la iglesia. Pon tus comentarios. ¿Has experimentado estas virtudes en tu vida? ¿Has llegado a experimentar desde afuera, desde otros hermanos, la mansedumbre, la paciencia, la humildad? ¿Qué piensas tú? Pon en los comentarios y comparte qué verdaderamente hay en el trasfondo de estas virtudes para ti. ¿Las has experimentado? ¿Anhelas experimentarlas? ¿Qué estás haciendo para poderlas experimentar? ¿Te ha funcionado? Comparte todas estas cosas, que a todos nos va a servir llenarnos de tus experiencias. Y también, suscríbete al canal para que te lleguen todas las notificaciones de los videos cada vez que se suban. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.